cuál es exactamente la situación en los Países Bajos. Hola a todos, os voy a presentar hoy la historia de los Países Bajos. Pero cuidado, Holanda es una provincia histórica de estos Países Bajos. Y si he puesto en título Historia de Holanda, es para los que hayáis buscado Historia de Holanda en YouTube. La primera cultura conocida data del Neolítico, la cultura de Swifterband. La Edad de Bronce ve a la aparición de la cultura de Hilversum, que nos ha legado bonitas piezas arqueológicas como la espada de Jutpas o la espada de Omersans. Los arqueólogos holandeses también han encontrado en Os estas magníficas piezas que datan de la Edad de Hierro. Los dos pueblos importantes que ocupan los actuales Países Bajos a la llegada de los romanos son los frisones al norte y los bátavos más al sur. De hecho, esta momia indígena encontrada en el norte de los Países Bajos data de la época en la que los romanos ya ocupaban el sur del país. La niña de Ide murió en el primer siglo de nuestra era. Tenía sobre los 16 años y esta pobre chica murió ejecutada, probablemente debido a ciertas deficiencias mentales. Julio César conquista esta región para Roma, que se convierte en una frontera del imperio. El pueblo bátavo queda integrado en el imperio, mientras que los frisones al norte mantienen su independencia, aunque se convierten en aliados de Roma. Los Países Bajos formaban parte de la Germania inferior. Finalmente, los bátavos se rebelan, como en el año 70 con la revuelta de Julius Civilis, revuelta inmortalizada por el pintor Rembrandt. Las invasiones germánicas vieron la llegada de un pueblo cuya importancia va a ser considerable, los francos, especialmente los francos salios, que conquistan Francia bajo Clodoveo. De hecho, la famosa ley sálica que se aplicaba en España tenía su origen en este pueblo. Hubo que esperar al año 734 para que los frisones sean completamente sometidos. Por cierto, Clodoveo y los reyes que reinaron sobre Francia durante 2 siglos hablaban el antiguo franco, un idioma germánico que es el antecesor del neerlandés. Carlomagno hablaba él una lengua protogermánica. Hubo que esperar en Francia a Hugo Capeto, es decir, el año 987, para que un rey de los francos hablara el antiguo francés de origen latín, que de todos modos ningún francés entendería hoy. Volviendo al idioma neerlandés. El primer texto del holandés antiguo conocido data del siglo XI y francamente es conmovedor. Cito: todos los pájaros han empezado a hacer su nido, excepto tú y yo. ¿A qué estamos esperando? Los Países Bajos formarán parte del inmenso imperio de Carlomagno, descendiente de Clodoveo, y luego de la Lotaringia, antes de que los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, se repartan la Lotaringia de su hermano en el Tratado de Meersen. Las futuras Francia y Alemania se separan definitivamente, y los Países Bajos entran en la órbita de un sacro imperio romano germánico muy descentralizado, donde los duques y condes neerlandeses tendrán muchísima autonomía. Y como en todas partes, estos territorios tuvieron que enfrentarse en el siglo IX a las incursiones vikingas. Llegamos al siglo XIV. Los Países Bajos aún forman parte del Sacro Imperio y voy a tener que hacer genealogía. Sé que es un poco aburrido, pero si queréis entender lo que viene, tengo que explicaros esto. Entonces, en el año 1363, el rey de Francia, Juan II el Bueno, nombra duque de Borgoña a uno de sus hijos, Felipe II el Atrevido. ¿Y qué tienen que ver Países Bajos y Borgoña? Esperad, ya llego. Por cierto, la Borgoña es una región ahora en el este de Francia. Entonces, este Felipe el Atrevido se casa con Margarita III de Flandes, quien aporta el Brabante, el Limburgo y Flandes a lo que yo llamo el Imperio de Borgoña, pero el término estados borgoñeses sería más correcto. Por cierto, este estado apoyará a los ingleses durante la Guerra de los 100 años contra Francia. Perdona, duque de Borgoña, tengo un problema con los ingleses. ¿Me puedes ayudar? Es que es tu problema, no el mío. Tenemos entonces a 4 duques de Borgoña que se sucederán y que crearán un verdadero imperio entre Francia y el Sacro Imperio Germánico. Bajo Juan sin Miedo se usará por primera vez la Cruz de Borgoña. Lo menciono porque es importante para lo que sigue. Y es bajo su hijo Felipe el Bueno que los borgoñeses entregan Juana de Arco a los ingleses. Este Felipe el Bueno anexará, entre otros, el Condado de Holanda. Entonces, el último de estos duques es Carlos el Temerario, pero no tiene hijos.
y la duquesa María de Borgoña hereda los territorios de Borgoña. Maria, dein Vater, mein Ehemann, ist nicht mehr. ¿Y qué pasa cuando una mujer hereda grandes dominios? Pues que todos quieren casarse con ella para poder anexar por matrimonio sus territorios. Y es así como Maximiliano de Habsburgo se lleva el premio. Entonces, estos estados de Borgoña pasan a la casa de Habsburgo, es decir, al Imperio Germánico. Willst du Maria von Burgund, Maximilian von Österreich zu deinem Mann nehmen, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Mit Gottes Gnade. Recuerdo que en esa época el sentimiento nacionalista no existía realmente. Será leal a un rey o a un duque, como es el caso aquí de los neerlandeses con respecto a los duques de Borgoña. ¿Y qué hizo el pueblo neerlandés mientras tanto? Pues ganar tierras al mar gracias a sus famosos pólders, que son extensiones artificiales de tierra ganada al agua. Lo siento mucho, pero para que podáis seguir, debo continuar con los árboles genealógicos. Pero es el último, lo prometo. Lo hago porque realmente es importante. Entonces tenemos a Maximiliano, el emperador germánico que se casa con María de Borgoña, y tienen un hijo llamado Felipe el Hermoso. Por otro lado, la reina de Castilla y el rey de Aragón, los reyes católicos de España, tienen una hija, Juana la Loca. Y nuestro Felipe el Hermoso se casa con esta Juana la Loca y tienen juntos a un hijo, Carlos V. Podéis ver en este mapa el increíble imperio de este Carlos V, quien hereda de Maximiliano el imperio germánico, de María de Borgoña los estados borgoñeses y por lo tanto nuestros queridos Países Bajos, que son el tema de este vídeo, hereda de Isabel la Católica el reino de Castilla y sus conquistas del Nuevo Mundo, y finalmente de Fernando de Aragón el este de España, pero también sus posesiones italianas. De hecho, la bandera del Imperio Español será la Cruz de Borgoña, y aunque algunas personas anden un poco confundidas, esta Cruz de Borgoña aún se puede ver hoy, por ejemplo, en la bandera de Florida. Entonces, Carlos V es soberano sobre estas 17 provincias unidas, que agrupan a los actuales Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. De hecho, Carlos V nació en Gande, en la actual Flandes, y los habitantes de las Provincias Unidas son fieles a su soberano. Tendrá además como muy cercano consejero a Adriano de Utrecht, que será el único papa originario de los Países Bajos. Y como anécdota, Carlos V, que reinaba prácticamente en todas partes, excepto en Francia, fue criado en la corte de Borgoña, en la actual Bélgica, y tenía como lengua materna el francés. De hecho, siempre habló español con acento francés. Y al haber nacido en Flandes, también hablaba neerlandés. Tras su salida de los Países Bajos hacia España, nombra a su hermana María de Hungría como gobernadora. En 1517, el sacerdote Martín Lutero expone sus 95 tesis en una iglesia de Wittenberg. En realidad, lo que hay que entender es que este evento es el origen de un verdadero cataclismo para Europa. Este texto es el origen de la Reforma Protestante, que va en contra del Papa y de la Iglesia de Roma. Carlos V pasará su reinado combatiendo la Reforma, y en 1525 el primer protestante luterano es quemado vivo en La Haya. Al mismo tiempo, un sacerdote católico humanista, Erasmo, viaja por Europa y predica la tolerancia y la moderación. De hecho, el programa de intercambio universitario Erasmus lleva su nombre en su honor. We are already from very different countries. You know, I'm Italian, Tobias is German, Lars is Danish, Wendy is English, Soledad es español. Y agotado por su lucha contra la Reforma, Carlos V abdica. Su hijo Felipe II hereda España y nuestras Provincias Unidas, mientras que su hermano Fernando hereda el Sacro Imperio Germánico. Ha sido mi vida un rosario de viajes. Hube de combatir además el brote del hereje en el propio imperio. Mi hijo Felipe, a quien lego las Españas, Flandes, las tierras italianas y las de las Indias. Y el imperio
imperio quedará en manos de mi hermano Fernando. Entonces cuidado, porque a diferencia de su padre, nacido en Flandes, Felipe II solo habla español, nació en España y es un católico intransigente. Y estas 17 provincias son vitales para el tesoro español. Además de la cohesión religiosa, la presión fiscal será una de las razones de la revuelta y problema adicional para Felipe II. Después del luterianismo, el calvinismo, cuya ruptura con el dogma romano es aún más duro, se propaga en las Provincias Unidas a partir de 1550. Felipe II nombra como gobernadora y regente de los Países Bajos a su hermanastra, Margarita de Parma, nacida en Flandes. El problema de Margarita es que no logra apaciguar las tensiones y la intransigencia de Felipe II lleva a la furia iconoclasta, durante la cual los calvinistas atacan las representaciones de santos en las iglesias católicas. Finalmente, Felipe II sustituye a Margarita de Parma por el duque de Alba. Llegan así los famosos tercios españoles, y el duque de Alba llevará a cabo una represión implacable. Crea un tribunal de excepción, el Consejo de Sangre, que ejecutará a más de 10.000 personas. ¿Cuál es exactamente la situación en los Países Bajos? Las noticias son un tanto confusas. Vuestra hermana Margarita habla de revueltas y escaramuzas. Los protestantes están al borde de la rebelión. La Asamblea de Nobles no es más que un grupo de herejes. Mi hermana es demasiado indulgente. Debería aplicar los acuerdos del Concilio de Trento con mano de hierro. Si lo hace, será la guerra. Y si no lo hace, será el desastre. La indecisión mata a un gobernante. Es hora de pacificar nuestras posesiones en los Países Bajos. Tienes carta blanca, querido amigo. Gracias, Majestad. Empieza entonces la Guerra de Independencia de las Provincias Unidas, conocida como la Guerra de los 80 años. Y a la cabeza de esta revuelta se encuentra Guillermo de Orange, un discípulo de Erasmo comprometido con la idea de tolerancia. Para que os hagáis una idea de la importancia de este Guillermo de Orange, el himno actual de los Países Bajos es en su honor y la Casa de Orange aún reina hoy sobre los Países Bajos. Ahora sabéis por qué los Países Bajos juegan de naranja. Y además, ¿por qué de Orange? Porque también es príncipe de Orange, una pequeña ciudad del sureste de Francia. Y como sabéis, Orange en francés e Orange en inglés significa naranja. Pero bueno, creo que en este caso no vamos a entrar en árboles genealógicos. Volviendo a esta guerra, los neerlandeses la empiezan con una dolorosa derrota contra el duque de Alba en la batalla de Jemmingen. Y a pesar de su brutal represión, el duque de Alba no logra sofocar esta revuelta y es sustituido por Luis de Requesens, más moderado, pero su política de conciliación tampoco tiene éxito.
bonito país. Vamos. Luis de Requesens fallece en 1576 y es sustituido por Juan de Austria, medio hermano de Felipe II y héroe de la batalla de Lepanto contra los otomanos, pero también muere y es sustituido por Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parma, de quien hablé hace 2 minutos. En realidad, en 1577, y frente a las atrocidades de la guerra, en particular el terrible saqueo de Amberes por las tropas españolas, las 17 provincias, tanto las rebeldes como las fieles a la corona de España, se pusieron de acuerdo especialmente sobre la cuestión religiosa y firmaron la pacificación de Gande y luego la Unión de Bruselas. Recuerdo aquí que estas 17 provincias de los Países Bajos españoles están compuestas por los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Y como anécdota, el Lens francés lleva los colores de España en honor a este periodo. Finalmente, esta Unión de Bruselas no funciona. Y cuidado, porque llegamos a algo importante. Algo muy importante. En 1579, las provincias católicas y fieles a Felipe II de España firman la Unión de Arras. En respuesta, 7 provincias calvinistas del norte firman la Unión de Utrecht. Aquí tenemos la división de los futuros Países Bajos y Bélgica. Así que ahora, cuando hable de los Países Bajos españoles, me referiré únicamente a la actual Bélgica y al norte de Francia. Entonces, estas 7 provincias del norte firman luego el Acta de la Haya, que consagra la destitución de Felipe II de España. Y después del efímero reinado del duque d'Anjou, hermano del rey de Francia, asistimos al nacimiento de la República de las 7 Provincias Unidas de los Países Bajos. La más importante de estas 7 provincias es Holanda, y esta república durará hasta la invasión de la Francia revolucionaria. ¿Y cómo funcionan exactamente estas instituciones? En realidad, cada provincia era extremadamente autónoma y enviaba representantes a los Estados Generales de los Países Bajos. Y Guillermo de Orange en todo esto, en realidad es estatuder, es decir, lugarteniente protector, pero solo de 4 de las provincias, incluida Holanda. Y estos estatúderes de Holanda son los jefes militares de estas provincias unidas y se convertirán más o menos en reyes informales. De todos modos, nuestro querido Guillermo de Orange es asesinado en 1584. Le sucede su hijo Mauricio de Nassau. Como anécdota, la actual isla Mauricio lleva su nombre en su honor. Este Mauricio resultará ser un excelente militar y permitirá importantes avances contra los españoles. En 1585, la Inglaterra protestante de Isabel I se compromete oficialmente del lado de los rebeldes, lo que empuja a Felipe II a enviar su famosa Armada Invencible, que se hundirá frente a las costas británicas en 1588. This Spanish Armada is at sea with an army of 10,000 men, and Philip's friend, the Duke of Parma, has 15,000 men on the French coast. And our forces defend the mouth of the Thames at Tilbury with, what happened, 4,000 men? 3,000. Possibly. Unos años más tarde, después de una victoria terrestre en Newport en 1600, la flota neerlandesa asesta un nuevo golpe a la marina española en la batalla de Gibraltar. Finalmente, Felipe II cede los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia, pero a su muerte sin hijos, estos territorios regresan a la corona de España. Pero sobre todo, con la muerte de Felipe II de España y de Isabel de Inglaterra, llegan 2 soberanos que firman la paz entre estas 2 naciones. Agotados por la guerra, españoles y neerlandeses también firman en 1609 una tregua de 12 años. Entonces, atención, lo que os voy a decir es importante. En 1602, las Provincias Unidas fundaron la Compañía de las Indias Orientales, la primera compañía por acciones de la historia, lo que llevó una enorme recaudación de fondos. Aquí aparece la primera bolsa de valores del mundo. Y después de las acciones también vemos la llegada de contratos a plazo y se crea una bolsa física en 1611. Al año siguiente ya hay 300 agentes activos. En 1609 también se creó el Banco de Ámsterdam,
que emitirá una moneda estable basada en las contrapartidas en sus cofres. También se convertirá en una institución de crédito. Lo que debéis entender es que entre 1600 y 1610 nace en Ámsterdam el modelo capitalista que acabará por imponerse en todo el planeta. De hecho, el sociólogo Max Weber verá en la Reforma Protestante el origen del desarrollo del capitalismo. Volvamos a la Compañía de las Indias Orientales, que es descrita como la primera multinacional de la historia. Será el pilar del imperialismo y del capitalismo de las Provincias Unidas. Esta compañía fundará para los Países Bajos puestos comerciales en todo el mundo. En sus 2 siglos de existencia, la compañía armará alrededor de 4.700 barcos y empleará hasta 150.000 personas. Por dar algunos ejemplos, en 1619 se fundó Batavia, que se convertirá en Yakarta, o El Cabo en Sudáfrica en 1652. Obtienen incluso de los japoneses una pequeña isla frente a Nagasaki y el monopolio de su comercio en detrimento de los portugueses. Y es que los neerlandeses entran en competencia con los portugueses por el monopolio de las rutas comerciales. Las guerras neerlando-portuguesas son una serie de conflictos navales entre estas dos naciones que durarán de 1601 a 1661. Los neerlandeses incluso les quitarán la costa norte del Brasil, que será la Nueva Holanda hasta 1654, y la isla de Ceilán, que conocéis hoy como Sri Lanka. Volvamos a esta tregua de los 12 años. Curiosamente, mientras los neerlandeses están en paz y fundan sin saberlo los pilares del capitalismo mundial moderno, se van a enfrentar sobre la cuestión teológica de la predestinación. Por un lado, los partidarios de Hugo Grocio defienden que la salvación depende de Dios, en realidad, que estamos predestinados al nacer. Es entonces una línea calvinista intransigente, mientras que los partidarios de Arminio defienden el libre albedrío, más cercano a la doctrina católica romana. Hoy en día, esta cuestión no le interesaría a casi nadie. A nadie le importa. Pero las Provincias Unidas están al borde de la guerra civil sobre esta cuestión. Finalmente, las tropas de Mauricio de Nassau, apoyadas por los Estados Generales de los Países Bajos, marchan sobre la provincia de Holanda, principal bastión de los partidarios de Grocio. El gran pensionario de Holanda, Johan von Oldenbarnevelt, quien había fundado esta Compañía de las Indias Orientales, acaba ejecutado. A ver, no es que los Estados Generales apoyasen la doctrina de Arminio, es que en realidad apoyaban más bien cierta tolerancia respecto a los dogmas, frente a la línea calvinista intransigente de los partidarios de Grocio. A partir de ahora, las luchas internas tendrán lugar entre los orangistas, partidarios de una república militar dirigida por un estatú del general de la Casa de Orange, y los republicanos, que prefieren el gobierno de los estados con un gran pensionario a la cabeza, una especie de presidente. Nosotros decimos ¡viva la República! Finalmente, se reanuda la guerra con España en 1621, en el marco de la Guerra de los 30 años, en la cual protestantes y católicos se enfrentan a muerte en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por supuesto, las Provincias Unidas apoyarán a los príncipes protestantes, mientras que España respaldará a las fuerzas católicas. Esta guerra matará a cerca del 30% de la población del Imperio Germánico. Durante esta guerra tiene lugar la famosa rendición de Breda ante las tropas españolas en 1625, inmortalizada por la famosa pintura de Velázquez que podéis ver hoy en el Prado. Ese mismo año, Federico Enrique de Orange-Nassau sucede a Mauricio y logrará recuperar Breda. En 1634 y 1636, las Provincias Unidas, o más concretamente la Compañía de las Indias Orientales, toman algunas islas del Caribe a los españoles. De hecho, las islas de Aruba y Curazao siguen siendo neerlandesas hoy en día, con un estatuto especial de autonomía. En 1639, España envía una nueva armada, que es destruida por el célebre almirante Martín Tromp en la batalla naval de las Dunas. Agotados por esta guerra de 30 años, se firman en 1748 los tratados de paz de Westfalia, pero sobre todo el Tratado de Münster, en el que España finalmente reconoce, y después de la guerra de los 80 años, la independencia de las Provincias Unidas.
Con la muerte de Federico Enrique de Orange-Nassau, le sucede su hijo Guillermo II de Orange-Nassau, quien busca imponer su autoridad en todas las Provincias Unidas. Entra en conflicto con la provincia de Holanda, pero fallece repentinamente en 1650. Su sucesor es entonces un recién nacido, el futuro Guillermo III. Pero el nuevo hombre fuerte de las Provincias Unidas, Joan de Witt, hace aprobar el Acta de Exclusión, que aparta a los príncipes de Orange. Las Provincias Unidas entran entonces en un sistema republicano puro, que instaura, según de Witt, muy influenciado por el filósofo Spinoza, la libertad auténtica. En el ámbito artístico, este siglo XVII es una verdadera edad de oro neerlandesa. Mientras las Provincias Unidas se convierten en la primera potencia comercial mundial, que el PIB per cápita supera al de todos sus vecinos y que tiene el índice de alfabetización más alto del mundo, también experimentan una increíble producción artística, cuyos embajadores más conocidos son Rembrandt, Vermeer o Hals. De hecho, el pintor Frans Hals incluso realiza un retrato del filósofo Descartes, quien alababa esta tolerancia neerlandesa, pasara la mayor parte de su vida allí. Esta edad de oro neerlandesa y su tolerancia también atraen a numerosos judíos, especialmente a Ámsterdam, y más tarde a los hugonotes franceses. En cuanto a la tolerancia, los Países Bajos son tolerantes en el sentido de que se permiten los debates teológicos y filosóficos. No es la tolerancia tal como la entendemos hoy en día. La moral calvinista es muy estricta, con el negro como color dominante, la coquetería condenada, la homosexualidad castigada con la muerte y el matrimonio entre cristianos y judíos prohibido. De hecho, antes de su salida hacia América, los famosos puritanos ingleses del Mayflower vivieron un año en estas Provincias Unidas. Antes de continuar, quiero mencionar algo. En 1725, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales fundó la Nueva Ámsterdam, que conocéis hoy como Nueva York, en la Nueva Holanda. De hecho, esta Compañía de las Indias Occidentales también participará ampliamente en la trata de esclavos. Por cierto, los holandeses inventaron el capitalismo, sí, pero también las crisis que van con ello. Ante el aumento de los precios de los bulbos de tulipán, se produjo un repentino entusiasmo general que provocó una subida desmesurada y luego el colapso de los precios. Los holandeses, por lo tanto, ofrecieron al mundo la primera burbuja especulativa de la historia. Volvemos al final de la Guerra de los 30 años, y Francia e Inglaterra despiertan en la cuestión comercial. ¿Pero quiénes se han creído que son esos con sus barcos? Ya te digo, creo que tenemos que ponerlos en su sitio, pero ya. En 1651, los ingleses promulgan la Navigation Act, una medida proteccionista que reserva la importación exclusiva de los barcos ingleses hacia sus territorios, y es un golpe muy duro para las Provincias Unidas. Ingleses y neerlandeses entran entonces en una espiral que les conducirá a varias guerras navales, sobre todo por razones comerciales, durante las cuales destacarán el gran pensionario de Holanda, Joan de Witt, de quien ya os he hablado, y el almirante Michel de Ruyter. De heer Johan de Witt. Mijn vader werd ooit gevangen gezet op het slot Loevestein, omdat hij het niet eens kon worden met de prinsgezinde. Zo heb ik ervaren hoe het is om te leven in een land waarin men niet mag denken wat men wil. Is dat een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Dus laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de wereldzeeën om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. En wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. En dan vraag ik u, als u in de Oost of in de West zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of als staatsgezinde? Nee.
En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerroutes blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen? Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Want in de ogen van de grote koninkrijk is ons kleine landje te rijk, te succesvol en te vrij. Want we zijn ook nog eens een republiek. Waarin het eenieder vrij staat om te leven zoals men wil. Het is een land waar we zelf uitmaken hoe we God aanbidden. Waar geen enkele leider belangrijker is dan het land zelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid niet. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom, en ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed. Dat was ons bloed. Dit is ons land. Het is een land dat we zelf op het water hebben veroverd. Después de la Segunda Guerra, los neerlandeses ceden la Nueva Ámsterdam a los ingleses, que se convertirá en Nueva York. Esta casa es uno de los pocos vestigios de la época neerlandesa en Nueva York. Y como sabéis, me encantan las anécdotas. Cuando los ingleses toman la Nueva Ámsterdam, hay una calle llamada Wallstraat. Wall porque muchos valones, es decir, los belgas francófonos, residían allí. Los ingleses creyeron leer en este Wall su wall, sobre todo porque había un muro en la calle, y esta calle fue rebautizada como Wall Street. Otra anécdota es que muchos habitantes de esta Nueva Ámsterdam, que luego se convirtió en Nueva York, eran neerlandeses, y los nombres de Jan y Kees eran muy comunes. Jan Kees se convierte entonces en un término para designar a los neoyorquinos, luego a los estadounidenses del norte y finalmente a todos los estadounidenses. Para finalizar con mis anécdotas, Martin von Buren, el octavo presidente de Estados Unidos, descendía de esta comunidad neerlandesa de origen de Nueva York. De hecho, es el único presidente de los Estados Unidos que no tuvo el inglés como lengua materna, pero el neerlandés. Bueno, volvamos a nuestras Provincias Unidas. A Inglaterra se une Francia, que se convierte en una superpotencia militar bajo Luis XIV, el cual busca extender las fronteras de Francia hasta el Rin. Y el problema para los neerlandeses es que el ministro de Luis XIV, Colbert, también lleva a cabo una política proteccionista. La guerra estalla entre las dos naciones en 1672 y el pueblo pide el regreso del príncipe de Orange, Guillermo III, hijo de Guillermo II. En 1673, un tal D'Artagnan pierde la vida durante el asedio a Maastricht. Las Provincias Unidas son finalmente derrotadas y la paz se firmará en Nimega. Joan de Witt, ¿recordáis? Así es como termina. Por cierto, las Provincias Unidas habían firmado la paz con los ingleses ya en 1674, y en ese acuerdo los ingleses reconocieron la soberanía de las Provincias Unidas sobre Surinam, que los neerlandeses habían invadido en 1667. Volvamos a nuestro Guillermo III de Orange, el cual se casa en 1677 con la hija del futuro rey de Inglaterra, Jacobo II. ¿Y cuál es el problema con este Jacobo II, rey de Inglaterra? ¿Cuál es el problema? Es católico y tiene que hacer frente a una revuelta conocida como la Revolución Gloriosa.
Guillermo levanta un ejército y desembarca en Inglaterra. Posteriormente, Guillermo y María, la hija del rey destronado, reciben del Parlamento inglés la corona de Inglaterra. Lo interesante es que con Guillermo III nace en Inglaterra la monarquía parlamentaria. Asistimos al nacimiento de la democracia tal como la concebimos hoy. De hecho, este modelo parlamentario británico será admirado por muchos revolucionarios franceses. En el ámbito militar, una nueva agresión de Luis XIV contra el Sacro Imperio Germánico en 1788 lleva a las Provincias Unidas a declarar la guerra a Francia. Es la guerra de la Liga de Augsburgo. Entramos entonces en el siglo XVIII y las Provincias Unidas han sido ampliamente superadas por estas dos nuevas potencias que son Francia e Inglaterra. En 1701 estalla la Guerra de Sucesión Española, que como su nombre no lo indica, es una guerra europea. Lo que hay que recordar de esta guerra es que los Países Bajos españoles pasan a la Casa de Austria. La actual Bélgica se convierte entonces en los Países Bajos austriacos. Durante esta guerra, las Provincias Unidas apoyaron a los Habsburgo de Austria, frente a los Borbones de la Francia de Luis XIV, y el ejército neerlandés pagó un alto tributo en las batallas de Oudenarde, Malplaquet y Denain. Otro dato interesante es que la paz de esta guerra de sucesión española se firmó en Utrecht, en las Provincias Unidas. Aunque Ámsterdam consigue mantenerse como centro financiero internacional, el siglo XVIII marca definitivamente el paso de estas Provincias Unidas al rango de potencia de segundo orden, y la muerte de Guillermo III sin descendencia provoca el segundo periodo sin estatuder. Por los juegos de alianzas, las Provincias Unidas tienen que meterse en otra guerra, la Guerra de Sucesión de Austria, que como su nombre tampoco lo indica, fue una guerra europea. Y ante la humillación militar, el pueblo reclama entonces el regreso de los príncipes de la Casa de Orange, lo que ocurre con la vuelta de Guillermo IV, que se convierte en estatúter de todas las Provincias Unidas. En 1762 se fundó un banco, Hope & Company, que se convertirá en el primer banco en especializarse en los préstamos estatales. Cuando las 13 colonias americanas se sublevaron contra Londres, los rebeldes americanos recibieron la ayuda militar de Francia y España, sí, pero también el apoyo financiero de las Provincias Unidas. El futuro presidente de los Estados Unidos, John Adams, se desplazó en personas para solicitar el apoyo financiero de los neerlandeses. Esta política y este apoyo le costó a las Provincias Unidas una cuarta guerra anglo-neerlandesa. If ever there was a natural alliance, surely it is between the republics of the Netherlands and the United States. The Dutch first gave asylum to the Pilgrims. New York and New Jersey were first settled by your countrymen. May I remind you that the Netherlands were a republic long before America was even an idea. Indeed, sir. If I may, America and Holland are so close in history, in religion, in government, that any Dutchman instructed in the subject must pronounce the American Revolution just and necessary. Or pass censure on the greatest actions of his immortal ancestors. How much money do you seek, Mr. Adams? An initial loan of $10 million. Een bescheiden verzoek. Y como en Francia, se difundieron a lo largo del siglo las ideas de la Ilustración. En 1780, es decir, 9 años antes de la Revolución Francesa, estalla la Revolución Bátava. Y en 1785, Guillermo V se ve obligado a huir de la provincia de Holanda, que cae en manos de los patriotas, como se autodenominaban los revolucionarios neerlandeses. Pero la revolución fue sofocada por la intervención del ejército prusiano en septiembre de 1787, que restableció el estatuder en sus poderes. Por cierto, en honor a esta expedición militar prusiana, el rey Federico Guillermo II manda construir la Puerta de Brandeburgo en Berlín. En 1789 estalla la Revolución Francesa y en 1792 la República de las Provincias Unidas se pone del lado de la primera coalición contra la Francia revolucionaria. Y después del fracaso de Dumouriez y su derrota en Neerwinden en 1793,
las tropas del general Pichegru invaden las Provincias Unidas a finales de diciembre de 1794. El Statúder huye y los patriotas de las 7 provincias se sublevan nuevamente. Y el 3 de febrero de 1795 se proclama la República Bátava. Nace así una república hermana que se convierte en aliada de Francia, con la presencia de un importante cuerpo expedicionario francés y un gran tributo en hombres para apoyar las guerras revolucionarias francesas. La historia política de esta república es tan densa como la de la Revolución Francesa, y bastante similar, con golpes de Estado y luchas de facciones, por lo que no puedo entrar en detalle, por lo menos en este vídeo. En 1799, y en el marco de la Segunda Coalición, las tropas anglo-rusas desembarcan en territorio bátavo con la esperanza de sublevar a los partidarios de Guillermo V. Pero esta operación acaba siendo un fracaso. Ante la inestabilidad reinante y la anarquía política, Napoleón coloca a la cabeza de la República Bátava a un patriota holandés, Rutger Jan Schimmelpenninck, quien instaura una dictadura. Pero insatisfecho con el apoyo bátavo en el marco de su guerra europea total, Napoleón crea el Reino de Holanda y coloca a su hermano Luis como rey. El problema para Napoleón es que su hermano empieza a defender los intereses neerlandeses. A ver, Luis, creo que no lo has entendido. Tienes que hacer lo que yo te diga. Es que yo soy rey de Holanda y quiero defender los intereses de Holanda. Luis, vuelves a París ahora mismo. Napoleón destituye entonces a su hermano y los territorios neerlandeses se convierten en departamentos franceses, es decir, provincias francesas. Cabe destacar que esta dominación francesa permitió numerosas reformas, como en el resto de Europa. Como sabéis, Napoleón acaba derrotado y el hijo de Guillermo V es proclamado Guillermo I, rey de los Países Bajos. ¿Y por qué no Guillermo VI? Porque ya no se habla de un Statúder, pero de un rey. Y hay algo mejor para Guillermo I. El Congreso de Viena de 1815, que rediseña Europa, le es extremadamente favorable. Gana los Países Bajos austriacos, es decir, la actual Bélgica, y además se convierte en Gran Duque de Luxemburgo. De hecho, los soberanos neerlandeses serán grandes duques de Luxemburgo hasta 1890. Los ingleses querían crear un estado fuerte frente a Francia, y los austriacos aceptaron ceder sus Países Bajos austriacos a cambio de Venecia. Los ingleses, sin embargo, se quedan con sus conquistas del Cabo en Sudáfrica y de la isla de Ceilán, el actual Sri Lanka, que los Países Bajos no recuperan. Pero sí conservan las islas neerlandesas, es decir, Indonesia. El problema es que la política autocrática y anticlerical de Guillermo I y los inmensos poderes que le otorga la Constitución provoca la hostilidad de las provincias belgas. A pesar de que el país tenga 2 capitales, Ámsterdam y Bruselas, estalla en 1830 la Revolución Belga. Inglaterra apoya a los belgas por temor a una anexión francesa, y franceses e ingleses se ponen de acuerdo para que un príncipe alemán, Leopoldo I, se convierta en rey de los belgas. Esta revolución desemboca en la guerra entre los Países Bajos y Bélgica, que durará 3 años y que será perdida por los Países Bajos debido al apoyo militar francés a Bélgica. Habrá que esperar al Tratado de Londres de 1839 para que Guillermo I reconozca la independencia belga. Il suffit de leur donner un roi. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont filé un pays entier avec les... Guillermo I abdica en 1840. ¿Por qué? ¿Por la derrota militar? ¿Por su política autoritaria? No, para casarse con una jovencita. Guillermo II, héroe de la batalla de Waterloo, en la cual fue herido, llega al trono. Y el hombre fuerte del poder neerlandés durante los próximos 30 años será el liberal Johan Rudolf Thorbecke, considerado el mayor estadista neerlandés del siglo XIX. El rey, al borde de la muerte y consciente de la orientación muy conservadora de su hijo,
encarga a este Thorbecke la redacción de una nueva constitución más liberal, que de hecho sigue vigente aún hoy en día. Así que bueno, entramos en el juego de los partidos políticos y Guillermo III, que reinará hasta 1890, tendrá unos 15 presidentes del Consejo diferentes. Y para evitar que este vídeo se haga eterno, no puedo entrar en el detalle del juego político de la época. En cuanto a la industrialización que se difunde por Europa, lo curioso es que en 1850 los Países Bajos son uno de los países más atrasados de Europa. La gran cuestión política que dominará el país hasta finales del siglo será la cuestión escolar y el lugar de la enseñanza religiosa. Esta cuestión empuja a la minoría católica, que hasta entonces apoyaba a los liberales porque estos eran más tolerantes con las minorías, en los brazos de sus antiguos enemigos, los protestantes, lo que permite la unión de los movimientos confesionales contra los liberales. Entre 1873 y 1904, los neerlandeses completan la conquista de las islas neerlandesas, es decir, de la futura Indonesia. Otra anécdota. En 1891 es fundada la compañía Philips por los hermanos Gerhard y Anton Philips, que son primos lejanos de Karl Marx. Y en el plano artístico, ¿cómo no mencionar a Van Gogh, que se suicida en Francia a los 37 años? La muerte de Guillermo III ve la llegada al trono de su hija Guillermina, quien tendrá que hacer frente a 2 guerras mundiales. En el marco político, la figura que más destaca es Abraham Kuyper, que funda el Partido Antirrevolucionario. Y sí, ese es su nombre. Algunos de los eslóganes de Kuyper son «La libertad no, sino la cruz» o «Contra la revolución, el evangelio». Su partido dará 7 primeros ministros hasta 1973. En el marco internacional, la neutralidad neerlandesa les permite quedar fuera de la Primera Guerra Mundial, pero el asilo concedido al Kaiser irrita a los aliados, aunque esto no impide que la Corte Internacional de Justicia se instale en La Haya en 1922. Y después de alcanzar finalmente el sufragio universal masculino en 1917, los Países Bajos otorgan el derecho de voto a las mujeres en 1919. En la izquierda, socialistas y comunistas no tendrán los éxitos esperados frente a los liberales y a los partidos confesionales. El mejor resultado de los socialistas es alcanzado en 1929, con un 23,9% de los votos. Los Países Bajos también tendrán un partido nazi que apenas superará el 4% de los votos en las elecciones nacionales. Esta política de neutralidad neerlandesa no impide la invasión de la Alemania nazi el 10 de mayo de 1940. Después del terrible bombardeo de Rotterdam el día 15, el general Winkelmann, jefe del ejército neerlandés, se rinde el 16. La reina Guillermina y el gobierno de Hendrikus Kolinch huyen a Londres. Las consecuencias de esta ocupación son terribles. Más de 100.000 judíos desaparecen, entre ellos Ana Frank, quien inmortalizó esta ocupación en su famoso diario. Para daros una idea, la resistencia alcanzó los 45.000 neerlandeses, frente a 25.000 que partieron en el frente oriental para combatir por Alemania. El Reichskommissar de los Países Bajos, Arthur Seyss-Inquart, será uno de los condenados en los juicios de Nuremberg y ejecutado. En las Indias neerlandesas, Java capitula ante los japoneses el 6 de marzo de 1942. El problema para los Países Bajos es que, ante su capitulación, los japoneses crean un comité para la preparación de la independencia, en el cual encontramos a un tal Sukarno. El 17 de agosto de 1945, los indonesios proclaman su independencia, que desencadena una guerra con la metrópoli neerlandesa que durará hasta 1949. Llegamos entonces a la posguerra. Contra todo pronóstico y a diferencia de Francia o Inglaterra, los partidos confesionales son mayoritarios en las primeras elecciones de 1946. Ese mismo año, la reina Juliana sucede a la reina Guillermina, y en 1946 también llega al poder el laborista moderado William Drees, gracias a una alianza con los católicos. De hecho, este William Drees pondrá fin a la tradicional política de neutralidad de los Países Bajos y hará que su país participe en la fundación de la futura OCDE, la OTAN
y en la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. De hecho, tan sorprendente como pueda parecer para los Países Bajos, la vitalidad de las iglesias cristianas era considerable y el país tenía el mayor porcentaje de sacerdotes por habitante de Europa Occidental. Pero todo cambiaría en los años 60, con la llegada a la edad adulta de la generación del baby boom. Los años 60 ven surgir el movimiento Provo, un grupo contestatario y libertario que se proclamaba ecologista, antimonárquico y antiimperialista. De hecho, la coronación de la reina Beatriz estuvo marcada por importantes disturbios, y también se observa la deserción de las iglesias y los partidos confesionales pierden la mayoría por primera vez desde 1917 en 1967. Y cosa impensable hace 50 años, los partidos confesionales, protestantes y católicos acaban por fusionar para crear la llamada Demócrata Cristiana en 1973. De hecho, el paisaje político neerlandés estará dominado desde los años 1970 hasta los años 2020 por tres partidos: el partido de derechas llamada Cristiana Demócrata, el Partido Laborista y los liberales del VVD. El gobierno del laborista Joop den Uyl verá la independencia del Surinam y la legalización de las drogas blandas, lo que dio lugar a los famosos coffee shops de Ámsterdam. Más adelante, el gobierno de Wim Kok será el primero en el mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Los Países Bajos han recibido durante casi 50 años a numerosos inmigrantes, no solo del Surinam, pero también de Marruecos o Turquía, y han surgido movimientos hostiles a la inmigración. El 6 de mayo del 2002, Pink Fortuyn, quien había sacado el 33% de los votos en las elecciones de Rotterdam, es asesinado por un militante de extrema izquierda que quería, cito, evitar que explotara a los musulmanes como chivos expiatorios. 2 años más tarde, un neerlandés de origen marroquí asesina al cineasta Theo van Gogh. Este Theo van Gogh había dirigido un cortometraje hostil al Islam titulado Sumisión. En 2005, los neerlandeses rechazaron en referéndum el proyecto de Constitución Europea. L'Europe maintenant est le choc de cette nuit, même s'il était attendu, c'est la victoire du non aux Pays-Bas, non à l'Europe, à une écrasante majorité, près de 62% des voix. 61% de non. Entre las curiosidades de la vida política neerlandesa hay una bastante, digamos, asquerosa. Un partido que aboga por reducir la mayoría de edad sexual a los 12 años, legalizar la zoofilia o abolir el matrimonio. Otra peculiaridad neerlandesa es el partido político reformado, que obtiene entre 2 y 3 escaños en las elecciones desde los años 20 del siglo pasado. Para este SGP, las palabras de la Biblia deben tomarse al pie de la letra, y su objetivo es establecer una teocracia cristiana. Hubo que esperar hasta 2006 para que las mujeres pudieran ser miembros del partido. El SGP incluso ha logrado muy buenos resultados en una zona conocida como el Cinturón de la Biblia. En 2013, tras la abdicación de su madre, Guillermo Alejandro se convirtió en rey de los Países Bajos, y en 2023, después de 13 años de gobierno del liberal Mark Rutte, la lista anti-islam de Geert Wilders ganó las elecciones. Al año siguiente, el ex primer ministro Dries Van Acht, de 93 años, es eutanasiado junto a su esposa. Así que esto es todo, gracias por haber visto mi vídeo. Recordad suscribiros al canal si queréis. También podéis seguir mis páginas de historia en Facebook e Instagram, Pasión por la Historia, y seguirme en Twitter. Nos vemos en mi próximo vídeo.